Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice así el punto 718 del Catecismo. Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en un punto breve, pero que hace mención a una tradición pues que provenía del Antiguo Testamento que necesita su explicación. Dice aquí, Juan es Elías que debe de venir. Y cita Mateo 17, versículo del 10 al 13, donde dice, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Es decir, que existía una tradición proveniente desde el Antiguo Testamento que hablaba del retorno de Elías. Elías fue el gran profeta del Antiguo Testamento. El profeta que Dios puso a prueba para demostrar que quien confiaba, que aquel que confiaba en Yahvé sería capaz de llevar adelante su obra pues contra todos los profetas de Baal y de instaurar la verdadera fe del pueblo de Israel. Y había una profecía que decía que Elías retornaría. La verdad es que tiene su importancia hoy en día explicar bien esto, porque es frecuente entre nosotros que dentro de esta especie de lío, de cacao mental, si se me permite la expresión, que existe en nuestros días, con una mezcla a veces de un sincretismo, de mezcla de cuestiones, a veces algunos que creen en la reencarnación, que es totalmente contraria, pues a toda la visión bíblica, pretenden en esto pues hacer ver como que aquí hay una especie de visión de la reencarnación, porque dice que Elías tendría que retornar, y entonces el espíritu de Elías se reencarnó en Eliseo, y entonces pues también aquí se está diciendo que se reencarnó también en Juan Bautista. Fijaros bien que cuando se lee la Sagrada Escritura fuera de la tradición de la Sagrada Escritura, pues entonces se puede hacer de ella pues un cajón desastre, deformándola en su más profundo sentido. Hoy en día, desgraciadamente, encontramos a personas que quieren hablar aquí como una especie de reencarnación. Vamos, por tanto, a entender bien este texto, qué significaba todo esto del retorno de Elías y cómo Jesús dice que Elías ya ha retornado en Juan Bautista. Vamos a leer primeramente el texto del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 18. Es la ascensión de Elías. Esto pasó cuando Yahvé arrebató a Elías en el torbellino al cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Dijo Elías a Eliseo, quédate aquí porque Yahvé me envía a Betel. Eliseo dijo, vive Yahvé y vive tu alma que no te dejaré. Y bajaron a Betel. Salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió, también yo lo sé, callad. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió, vive Yahvé y vive tu alma que no te dejaré. Y siguieron hacia Jericó y le dijeron, ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió, también yo lo sé, callad. Le dijo Elías, quédate aquí porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió, vive Yahvé y vive tu alma que no te dejaré. Y fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas vinieron y se quedaron enfrente a cierta distancia. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasaron ambos a pie enjuto. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu mano. Dijo Eliseo, que tenga 2 partes de tu espíritu. Le dijo, pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu mano, lo tendrás, si no, no lo tendrás.
iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subía al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba: Padre mío, carro y caballos de Israel, auriga suyo, y no lo dio más. Asió sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que se le había caído a Elías y se volvió, parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó las aguas que se dividieron de un lado al otro con el manto de Elías. Y pasó Eliseo. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra y le dijeron: hay en tus siervos 50 hombres valerosos que vayan a buscar a tu Señor. Bien, dejamos aquí el texto, que es quizás esto lo que queríamos explicar. Por lo tanto, aquí, para entender a qué se refiere este texto, cuando Jesús dice que Elías ha venido ya, en Juan Bautista, quizás aquí el versículo importante es esa especie de promesa, o sea, esa petición que hace Eliseo de que los 2/3 del espíritu de Elías se posen sobre él. Ciertamente dicen los escrituristas que hay un problema de traducción, que en la lengua hebrea significa una parte doble de tu espíritu, y que la tradición judaica siempre lo ha leído en el sentido literal: dame el doble de tus gracias, cuando dice dame los 2/3 de tu espíritu. De hecho, Eliseo durante su vida dobló los milagros del maestro Elías e hizo algunos milagros espectaculares, ¿no? O sea que esa expresión, dame los 2/3 de tu espíritu, pueden significar no tanto lo que entendemos nosotros, ¿no?, que es una especie de un poco menos que tú, aunque no llegue a tanto. Bueno, pues parece que en la palabra hebrea puede significar una parte doble, y de ahí que Eliseo tuvo la gracia de ejercer, ¿no?, y de realizar todavía más milagros que Elías. Sin embargo, según la traducción de San Jerónimo, pues que da otra interpretación, las dos partes, los 2/3 esos, ¿no?, del texto original indicarían la doble pertenencia a la herencia paterna que se recibía por ley, el hijo mayor. Eliseo pide ser elegido como el primer heredero espiritual de Elías, porque digamos que se le daba al primero que recibía la herencia, es decir, al primer heredero tenía el doble de herencia que los demás. Por lo tanto, cuando él dice dame los 2/3, hace referencia a que sea yo tu primer discípulo, que sea yo el primer heredero espiritual tuyo, y entonces tenga el doble de herencia que el resto de la escuela de discípulos, porque fijaros como ahí también se hablaba que había otros 50 discípulos que estaban viendo la escena al otro lado de las aguas del río, ¿no?, cuando Elías sube al cielo y entonces Eliseo es capaz de coger ese manto. Bien, en cualquier caso, lo que está fuera de dudas es de que esto está totalmente ajeno al tema de la reencarnación. Aquí se está hablando de ser herederos espirituales de Elías, de que el Espíritu de Dios que habita en Elías, ese espíritu que le hace un profeta valiente y fuerte y testigo del Señor, ese mismo espíritu ilumine también a los hijos espirituales de Elías. Estamos hablando de que es el mismo espíritu, no de una reencarnación del alma, que eso no tiene nada que ver con este texto. Eso está fuera de dudas, ¿no? Y cualquiera que tenga un poco de comprensión profunda, pues, de la Sagrada Escritura, pues eso le queda claro. Estamos hablando de que el Espíritu Santo que ilumina a Elías sea recibido por sus discípulos espirituales, que hayan aprendido de él el testimonio y que sean iluminados por ese mismo espíritu con esa misma fuerza y esa misma medida. Y bien, de la misma manera que Eliseo fue aceptado como el hijo, como el discípulo predilecto de Elías, existía la tradición de que esa fuerza, ¿no?, ese ser profeta fuerte de Elías vendría, o sea, que el Espíritu Santo iluminaría a otro profeta de una manera fuerte. ¿En quién se cumplió esa profecía? Jesús lo dice:
volvió Elías de nuevo y no le recibisteis. Y el espíritu de Elías volvió de nuevo en Juan Bautista. Fijaros, vuelvo a ese texto para que lo entendamos. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Con Juan Bautista hicieron cuanto quisieron, jugaron con él, no escucharon las palabras de conversión, es más, le decapitaron en una fiesta banal. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Estamos pues hablando, ¿no?, de cómo la mejor de la tradición de los profetas confluye en Juan Bautista. Lo mejor del Antiguo Testamento, ¿no? Todo aquello que podíamos decir que era una especie de camino en el que el Espíritu Santo había hablado por los profetas, no solamente hablado, sino que el Espíritu de Dios les había guiado, que habían hecho obras grandes impulsadas por el Espíritu Santo, pues concluye en Juan Bautista. Juan Bautista, pues, es aquel, como dice el Catecismo en este punto, en el que el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice así Lucas 1:17, irá delante de él, de Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan Bautista, pues, con toda esa tradición de Elías, que fue iluminado por el Espíritu Santo, que fue el profeta fuerte, está preparando para Dios un pueblo de corazón bien dispuesto. Que no es una tarea fácil, fijaros bien, preparar y disponer bien los corazones para que el Mesías sea acogido. Porque siempre tenemos una tendencia continua, ¿no?, y permanente en nosotros a disiparnos, a poner la atención en otros lugares, a que haya ciertas nimiedades, ¿no?, que nos distraigan de lo central. Juan Bautista da un testimonio recio en su pobreza, recio en su estilo de vida, ¿no?, para que los corazones se centren en lo esencial y no estemos mariposeando y distrayéndonos y poniendo nuestra atención en cosas que nos alejan de la acogida del Mesías esperado por las naciones. Damos gracias, pues, por haber podido tener un día más de comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuaremos, Dios mediante, con la gracia del Señor. Alabado sea Jesucristo.